Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente en otra edición de nuestro ciclo de charlas de bolsillo, que es una serie de encuentro que hacemos con distintos expertos del área de las finanzas, de la economía, personas que hace mucho que trabajan en esto y que nos ayudan un poco a bajar algunos conceptos o ideas que uno ve mucho por redes y que a veces son difíciles de entender. O sea, uno ve por ahí unos conceptos que dice, che, esto no tiene sentido, o hay demasiados gurúes dando vuelta con ideas poco claras. Y acá lo que buscamos es traer siempre sin humo gente que nos ayude a comprender conceptos que nos pueden mejorar las finanzas personales. El tema de hoy tiene un nombre que es por ahí un poco exagerado, que es el de cómo retirarte joven, pero es algo que queremos ayudar a, por un lado, quitarle el humo a esta idea de hacer trading y volverte rico y retirarte mañana, y por otro lado también a dar las esperanzas de que uno realmente puede crear una carta de jubilación y retirarse relativamente joven o no joven, pero con buenos ahorros es posible. Así que es un tema que vamos a traer y elaborar en profundidad. Antes de arrancar, para quienes no nos conocen, mi nombre es Santos Barrio, soy cofundador de LB Finanzas. LB Finanzas es un broker y billetera digital en Argentina, tiene arriba de 125.000 clientes, hace más de 7 años que estamos. Lo que hacemos es darle una billetera digital a la gente, donde también tenemos una cuenta de comitente o un broker en Estados Unidos para que la gente directamente desde Argentina pueda invertir en Apple, pueda invertir en SPY u otro tipo de fondos de inversión. Así que hoy, para hablar sobre el retiro, estamos con Paula Wolfo, más conocida dentro de las redes como Lady Ahorro. Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte. Hola Santos, y bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, buenísimo, va a ser una charla divertida. Pau, quería primero para arrancar un poco preguntarte que nos cuentes quién es Paula, qué haces. Sé que sos actuaria, sé que sos asesora financiera, pero contanos un poco más, quiero escuchar tus palabras. Sí, bueno, como bien decías, soy actuaria, soy agente productora también matriculada en la CNB y ya hace 6 años que empecé con Ley de Ahorro, que empezó como un Instagram para compartir información, porque bueno, yo siempre era la típica amiga que ayudaba a los amigos o a la familia a invertir y cosas por el estilo. Me dijeron, tenés que compartir esto y básicamente me obligaron a abrir una cuenta de Instagram y bueno, empecé así de a poco a compartir información y con el tiempo se fue sumando gente y bueno, obviamente terminé certificándome, sacando la matrícula en CNB y ya hoy hace varios años que trabajo como agente productora, como asesora financiera. Así que ahí ayudando a la gente a mejorar sus finanzas, a entender qué es cada instrumento, porque me parece importante no solo decirle a la gente qué hacer, sino también que entiendan el porqué de la decisión. Sobre todo para el tema de hoy, el retiro es fundamental, son instrumentos que vamos a tener a muchos años, entonces es importante saber en qué estamos invirtiendo. Así que así empezó todo. Genial. Y vos, o sea, antes de Lady Ahorro, trabajabas como actuaria, trabajabas en una aseguradora. ¿Cómo era la vida de Paula antes de eso? Sí a todo. Empecé trabajando en un estudio contable, hice una pasantía en el último año del secundario, me quedé trabajando ahí un tiempo, después pasé a una compañía de seguros, trabajé 4 años en seguros y trabajé como actuaria en una compañía de seguros de un banco también, y ese fue mi trabajo de actuaria fue mi último trabajo en relación de dependencia a los 24, ya tengo 30. Claro, bien, bien, genial. Y ya ahí, digamos, viste el salto y dijiste, che, voy a emprender, voy a dedicarme a ser profesional independiente y te dedicaste 100% a tu cuenta de Ley de Ahorro. Exactamente, así es. Genial. Y un poco más para también para saber, o sea, la gente que labura con vos como asesora financiera, ¿quién es un cliente típico tuyo? O sea, es un poco una persona, son empresas, es gente que quiere justamente armar una cartera de retiro, más o menos cómo es el tipo de público con el que laburas. Sí, tenemos como dos verticales, se podría decir, uno que es orientada a personas, que es ley de ahorro, y ahí el perfil típico suelen ser más que nada mujeres de entre 25 y 45 años, podríamos llegar a pensar. Hay hombres, hay mujeres, hay de más grandes incluso, pero digamos la mayoría está en ese rango. A diferencia de la mayor parte del mercado de capitales, tenemos mayoría de mujeres, que es Sí. bastante distinto a la media del mercado. Y piensan mucho en el tema del retiro, en el tema por ahí de algo para los hijos también, pero bueno, es algo que se suele dar, algunas diferencias de esas que, nada, más allá de lo que uno pueda opinar al respecto, son cosas que se dan, ¿no? Eh, y después tenemos la parte de empresas, que es Equilibrium Capital, donde ahí asesoramos puntualmente a empresas en distintos aspectos, o sea, desde el manejo del capital de trabajo mes a mes, de la plata que tienen que usar para pagar los sueldos y demás, hasta financiarse a través de alguna sociedad de garantía recíproca. Hacemos de todo, la verdad tenemos bastante experiencia.
Claro, o sea, ese lado es más manejo de caja, imagino, tipo descuento de cheques, no sé, colocaciones en letras, cauciones, etcétera, Así ¿no? es. Ese tipo de trabajo. Genial, genial. Che, y qué interesante esto que decís de que tienen más mujeres. Nosotros en LB, algo históricamente que por ahí buscamos es que sea un poco más parecida a nuestra base de usuarios a la proporción natural. Hoy LB, yo a veces lo he tuiteado, según me sigue, pero tenemos más o menos 70% hombres y 30% mujeres. Y hablando con colegas del mercado, el número es muy parecido. Hay algunos que tienen 80 hombres. Eh, Todo lo que es cripto es hasta inclusive peor que en la bolsa, donde la proporción de hombres también es más grande. Es como que no ha llegado todavía por ahí a equilibrarse eso. O sea, sigue siendo un mundo, no sé, medio de hombres, para decirlo de alguna manera. eh, o al parecer que hay más hombres que se interesan en el tema. Pero bueno, vos, Pau, yo entiendo que estás con un desafío de justamente cambiar esto, personal. Sí, sí, la verdad es que se dio así. La teoría que tenemos con el equipo es que quizás las mujeres se sienten en general más cómodas hablando de estos temas con mujeres. También es una hipótesis, no sé si a todos, no creo que a todos les pase lo mismo, pero es una hipótesis que tenemos, porque no es que hablamos únicamente a mujeres ni nada por el estilo, pero sí pasa bueno, que la cartera es principalmente son mujeres, y la verdad es que desde mi lado, de ser asesora, uno, quieras o no, empatiza un poco más porque, bueno, vivís cosas distintas. Realmente los perfiles son diferentes. En general, las mujeres, los objetivos que vemos de las mujeres son más conservadores, o esto que decía antes, por ahí piensan Mm, más en el futuro de los hijos. En cambio, el perfil de los hombres suele ser un poco más arriesgado, hablando mm. en general, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que la parte timbera trae muchos hombres al mercado. Y creo que eso parece un diferencial que hay bastante. De hecho, me parece que en general las mujeres por ahí gestionan un poco mejor el capital, pero bueno, eso hay que veremos en cada caso. Perfecto, bueno, yéndonos por ahí ya post intro a más el tema de la charla que es cómo retirarte joven. La primera pregunta que te quiero hacer, Pau, es, uno ve en Instagram, viste un montón de gente que tira, me retiré, tengo 25 años y la foto típica con cinturón Gucci, Ferrari, no sé, en fondo de Dubái, o sea, como que hay mucha gente que tiene este tipo de cosas, que desde ya les digo a todo el mundo, esa gente son todos estafadores. Pero uno tiene ese concepto de retirarse joven. No tiene tanto el concepto de alguien normal, retirándose joven. ¿Es posible? O sea, alguien que no sea millonario, que no haya heredado 3.000 hectáreas, digamos, ¿alguien puede hacerlo o es totalmente inviable? Y la realidad es que depende mucho de tu nivel de ingresos. Hay una realidad ahí que, aunque sea dura o unpopular opinion, que por ahí es muy lindo pensar, sí, me voy a hacer millonario y le creo a este chico de 20 años que está en la Ferrari que decías vos, eh, pero hay una realidad que depende mucho de lo que vos ganes. Eh, la realidad es que uno puede invertir a largo plazo. No es lo mismo invertir, no sé, $50 al mes, suponete, de acá a 20 años, que tener un ahorro disponible mensual de, no sé, $1.000 al mes para destinar a esto. Entonces, hay que ser realistas, se pueden hacer cálculos con tasas reales, no sé, pensar, por ejemplo, en un 8% anual si queremos ser súper conservadores. Eh, entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en el retiro, para ir a números concretos, si querés, que traje acá algunos numeritos concretos, eh, tiene que pensar en que lo más importante es el interés compuesto. Es decir, el efecto exponencial que tiene en el tiempo el ir invirtiendo y reinvirtiendo todo lo que se va generando. Entonces, cuanto mayor tiempo tengamos, menos vamos a tener que aportar hoy para poder obtener un monto. Y siempre los retiros, las jubilaciones o cómo se planifican los planes de pensiones, justamente uno puede tener dos enfoques. Uno que es el aporte definido, es decir, yo digo, bueno, mes a mes separo X cantidad de plata y la invierto todos los meses, entonces al momento de retirarme voy a tener una cantidad de plata que va a depender de cómo rindió ese dinero, ¿no? O sea, va a ser variable. Yo lo que fijo es el aporte mensual. Y el otro enfoque es lo que se llama, que eso se le puede llamar aporte definido, contribución definida. El otro enfoque es beneficio definido, donde yo digo, no sé, cuando me retire quiero tener $1.000.000. Entonces calculo, según alguna tasa, por ejemplo, una tasa de mercado, cuánto tendría que aportar hoy para conseguir ese monto. Entonces, por ejemplo, en mi caso tengo 30 años. Si yo quiero pensar en la edad de jubilación común y corriente de las mujeres, hoy es 60, son 30 años más. Si quiero jubilarme con $1.000.000, asumiendo un rendimiento anual del 8%, yo tendría que estar aportando más o menos unos $700 al mes. Es decir, yo invierto $700 por mes para mi retiro
y a mis 60 voy a tener, estimativamente, siempre no se pueden garantizar rendimientos, $1.000.000. Arrancando de cero, Pau, de hoy cero, no Arrancando tenés de un cero, mango. asumiendo que no tenés un Claro, mango. claro, Entonces, a eso voy con que depende mucho el ingreso que vos tengas, porque para algunos $700 al mes puede ser algo súper factible y para otros les puede parecer una locura. Entonces, lo de retirarse joven va a depender, obviamente, de qué tan joven te quieras retirar y de tu capacidad mensual de poder invertir un cierto monto. claro, y cuánto tengas hoy, porque probablemente mucha de esa gente que quiere llegar al palo hoy no tiene cero, hoy ya tienen ahorrados X, o capaz que tienen una casa, por lo cual ya tienen la casa y arriba de eso le suman un X. Así que por el número cambia un Exactamente. montón. Sí, Em, totalmente. y yo creo que dentro de esa idea de retirarse joven, algo que por ahí la primera cosa uno se tiene que preguntar es, o sea, el cuánta plata hace falta, porque es como muy complicado decir, sí, estás, o sea, $1.000.000 como que suena mucho dinero y mucha gente tiene ese número en la cabeza porque es, no sé, es un El número típico, medio sí. popular, pero capaz que el número son 300.000, o capaz que el número son 100.000, o capaz que son $2.000.000. Pues varía mucho el caso de cada uno, varía, yo supongo, de los gastos que tenés, si tenés hijos, no tenés hijos, si te mantenés vos, mantenés más gente, si tenés una casa propia o pagas alquiler, o sea, hay 400.000 variables, pero más o menos, o sea, ¿qué decís vos que necesita alguien para retirarse, para jubilarte y no laburar más? Y el tema es ese, es muy variable. También hay que tener en cuenta algo fundamental que es la inflación. Entonces, también según a cuántos años estés vos de ese retiro estimativo, sea la edad que sea, porque no es lo mismo dentro de 20 años para alguien de 30 que para alguien que hoy tiene 40, por ejemplo. Pero tenés una inflación. Entonces, algo que también se hace mucho a la hora de planificar el retiro, que en realidad es lo que suelen hacer los grandes planes de pensiones de afuera y demás, que te incrementan anualmente la cuota para decir, bueno, como hay inflación, no sé, anualmente yo empiezo a sumar 5% más, si ahora, no sé, arranco con unos $100 mensuales, bueno, el primer año aporto 100 al mes, el segundo año 105 y así sucesivamente. No, me está hablando de Eh, inflación en dólares, no inflación de Sí, pesos. sí, desde ya, sí, sí. Ah, inflación internacional, digamos. Bien. Sí, sí, que ese es otro punto, porque viste que también para el retiro muchas veces se venden pólizas de seguro o de retiro o de vida con Ujú. capitalización, que bueno, ahí hay un montón para comentar también, Sí. pero si nos focalizamos en esto de retirarnos jóvenes, yo creo que depende mucho de la situación actual. Y si uno realmente se quiere jubilar joven y ve que hoy en día no está llegando a un número que pueda decir, che, yo sé que si invierto esto con consistencia, puedo llegar a un número que puede llegar a servirme, ahí la realidad incómoda, la verdad incómoda es que no queda otra que buscar la manera de aumentar ingresos. Porque también hay un punto que es, yo me puedo, en mi estructura económica, achicarme, pero hay un cierto punto que no te podés achicar más, tenés que comer, tenés que pagar los servicios, o sea. Entonces, las dos variables ahí, bueno, sí, achico los gastos, aumento los ingresos, eh, y después, bueno, ya todos temas más emocionales o psicológicos de postergar el gasto o no, o si quiero disfrutar la vida, pero también quiero planificar mi futuro, que eso también es interesante charlarlo si querés. Claro, sí, es un poco más difícil. Y bien, yo como para ir primero con esta parte de gastos, porque otra cosa que también me parece que es interesante es planificar, bueno, a ver, yendo a la más rápido, ¿no? Uno dice que la experiencia promedio de vida en Argentina, vos capaz la sabes porque sos actuaria, Y no, ahora no sé en cuánto está, sinceramente, debe estar en 70 y eh, pico. claro, no, ponerle, si quieren, no sé, 80, 85 para decir algo. O sea, si te jubilás a los 60 tenés 25 años. Entonces, capaz que la gente dice, lo que gasto por mes, por 25 años, por 12 meses, cierta guita, y bueno, es como que necesitas eso. Esa es como la cuenta más rápida que por ahí uno puede hacer en su cabeza. Imagino que alguno de acá, escuchando en vivo, capaz que ya la hizo. Ahora, en realidad, si vos esa plata la tenés invertida, probablemente necesites menos, porque tu dinero va a estar generando, digamos. No es que solamente vas a gastar dinero que tenés ahorrado. Así que en realidad necesitas un poco menos que eso. Ahí más o menos como, no te digo el número, porque obviamente va a depender un montón de cada persona, pero ¿cómo dirías que es un procedimiento en el cual alguien hoy con un Excel en su casa, alguien que esté escuchando esto, pueda sentarse y decir, che, bueno, más o menos este número me pueda llegar a servir para, o es un orientativo para decir, ¿es posible o no hay chance con lo que estoy ganando? Y yo lo que haría ahí es, por ejemplo, analizar más o menos cuánto necesitarías por mes, por ejemplo, multiplicarlo por 12 para hacerlo algo anual
Y a ese número, hacer la cuenta como la ingeniería inversa de decir, bueno, si yo necesito esto por año, ¿cuánto tendría que tener invertido como capital al momento de mi retiro para que con una tasa de, no sé, por decirte algo, el 8% anual, me genere esa plata anual que yo necesito? Ok. Entonces, no sé, si yo necesito, hacemos números redondos, $1.000 al mes, significa que yo voy a necesitar $12.000 al año. Entonces, ¿cuánto tendría que invertir para que los intereses nada más sean 12.000 Claro. al año? O sea, 12.000 sobre 0,08, para hacer la 0,08, cuenta, sí. que eso te da un total de, a ver, Y a ver, unos 0,08, 150.000. claro, te da $150.000, lo cual por ahí es medio jugado, porque la bolsa puede bajar Sí, un año. sí, es em, recontra jugado. Ahí, o sea, decir que con $150.000 uno se puede jubilar, no me parece, no me parece algo coherente. Pero como para tener una idea de un proxy, digamos, esa sería como la cuenta rápida. Además hay que sumarle el tema de la inflación que charlábamos antes, y cuánto podría llegar a ser a futuro. Pero bueno, ahí Claro, como... o sea, digamos, en ese sentido, si querés $1.000 al mes, 150 es como el piso, 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 pero en realidad por ahí el número real es más cerca del doble o un poquito más que el doble. Sí, yo tendría un margen de seguridad de, no sé, al menos como mínimo el triple, como para decir, bueno, porque pasa Mm, esto de que, porque este es otro tema, ¿no? Cuando uno habla de proyecciones y hablar del retiro y demás, siempre se habla de en algunos lados un 10% anual del mercado y demás, pero la realidad es que eso es un promedio. O sea, vos tenés en el 2022 la bolsa bajó un montón, en el 2023 subió, en el 2024 subió, pensando en el S&P, ¿no? Que es como el típico. Pero la realidad es que no podés garantizarte, no es un instrumento de renta fija como para decir, bueno, salvo que efectivamente inviertas en algo, no sé, vos a tu retiro pongas esa plata y la inviertas en un bono del Tesoro de Estados Unidos que te dé, por decirte algo, un 5% anual y bueno, ahí ya está fijando un poquito más ese rendimiento. claro. Y ahí, digamos, sí, está el tema del promedio del mercado. De hecho, está el estudio este de Trinity Study, que habla de como en promedio cuánto subió la bolsa y cuánto bajó, y que si vos por ahí, no sé, decís, en promedio la bolsa rinde 10% al año y yo retiro todos los años el 10%, los años que baje la bolsa, $12.000 no va a ser el 10% de lo que estás poniendo, capaz que es el 20%. Y entonces te vas a quedar sin plata. Y te vas a quedar sin plata a Exacto. los 78 años, donde va a ser bastante complicado, estaría buscando un laburo. Eh, entonces, por ahí, este estudio, si no me acuerdo mal, lo que decía es que más o menos, si querés garantizarte no perder plata, tenés que sacar el 4% como máximo de plata que está invertida. Entonces, ahí en este caso, en vez de 150, son 300 lucas, quizás otro número. Eh, y algo que me parecía ahí que es por ahí interesante, que es un poco la inflación que vos dijiste de dólares, pero por ahí la inflación o costo de vida en Argentina. Yo me acuerdo que hace capaz que 2 años o 3 años, cuando todo en Argentina valía muy poco en dólares, ahora es al revés, la gente sacaba la cuenta y por ahí vivía, no sé, capaz que con $300 por mes. Y decía, che, me puedo retirar con muy poca guita. O vendo mi casa y ya está, me jubilo. Pues hago la cuenta, a los 30 años y me alcanza. Pero Argentina, viste, varía mucho cuánto es el costo de vida en dólares. Entonces por ahí uno tiene que ser conservador y decir, capaz que no son $1.000 por mes lo que gastas. Hoy capaz que gastas 1.000, pero capaz dentro de 3 años gastes 1.500. Desde Así que esa ya. es también una cosa que es importante por ahí tener en cuenta a nivel general. Sí, y también que hay algo que en Argentina se mide que es la canasta de adultos mayores, que sale el índice 2 veces al año y es mayor a la canasta de alguien de, no sé, una familia promedio, por ejemplo. Lo que gasta más, mira, no tengo el dato exacto acá, pero era más o menos, el último dato, si mal no recuerdo, era no sé si de marzo o abril, y ajustado por inflación, la canasta de adultos mayores, con los precios de alguien que vive en capital, ¿no? Estaba sacado. Era más o menos 1.300.000 pesos. Y la jubilación mínima hoy no llega a los 400.000. Y la jubilación promedio creo que no llega a los 600.000. Entonces estamos hablando de que una jubilación promedio, ponele, seamos generosos, 600.000 pesos, bueno, necesitas más del doble. Entonces, Y, ese y gap, eso es por adulto mayor, Pau, o es por tipo dos adultos, por una pareja, ¿cómo es el número? sí,
Sí, sí, sí, porque considera, y además considera, no sé, cosas como medicación, cosas por el estilo, que bueno, cuando a medida que uno va haciéndose más viejo, lamentablemente la salud también se va deteriorando, ¿no? Y las Sí, necesidades son claro. otras. Sí, o sea, digamos, es salario actual por un múltiplo, por ponerse 1,20, 1,30, por 12 sobre 4%, para darse una idea, más o menos cuánto pueden retirarse. Así que eso de entrada es una cosa que es interesante. Hay una calculadora que está buena, que no me acuerdo, es CalcFi creo que se llama. Sí, Calc, que está acá. Ahora voy a pasar por el chat. Que más o menos hace esta cuenta si alguien la quiere poner. Ponen cuánta plata necesitan por mes y te dice cuánta plata debería estar invertida. Así que eso por ahí es más o menos la cuenta que igual recién estábamos diciendo con Pau. Genial. Y, y ahí, bueno, la otra pregunta es, pues mucha gente está ¿conoces el movimiento este FIRE? Sí, el de retirarte temprano, justamente, sí. Sí. Independencia financiera, Eh, retirarse temprano. Claro, nada, y bueno, viste, hay mucha gente que lo que dice, bueno, bajemos gastos, entonces, si tipo no puedo ganar más plata, bajemos gastos. Y ahí empiezan, viste, con un montón de trucos para básicamente vivir con 2 pesos. Vos recién estabas hablando de eso, de como cortar gastos, vivir con menos. En general, ¿vos tenés como clientes que estén en ese tipo de plan o no tanto? ¿Y cómo les sueles aconsejar? Sí, sí, pero pasa esto que llega a lo que decíamos antes, ¿no? Llega un punto donde ya no podés recortar más, esa es la realidad. Pero sí, veo que hay como mucho conflicto en esto de decir, bueno, ok, yo me achico y quiero retirarme temprano, pero tampoco quiero dejar de vivir la vida, por así decirlo. Eh, entonces, nada, ahí es como obviamente muy subjetivo y creo que hay como un intermedio podría ser que cuento mi caso, o sea, yo estoy viajando por el mundo hace ya un año y medio, entonces la realidad es que mis gastos mes a mes varían mucho, porque obviamente de un país a otro puede haber mucha diferencia, y es algo que desde hace muchos años yo quería hacer, viajar mientras trabajo y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo me organizo yo para pensar en retirarme temprano, pero sin dejar de pasarla bien, si se quiere, o de vivir el momento y no vivir encerrada para ahorrar 2 pesos con 50 más? Es poner un monto mensual con el cual yo hago proyecciones y digo, bueno, yo sé que si aporto esto mes a mes, estimo que me puedo retirar a tal edad, con tanta plata, etcétera. Y como los ingresos pueden ser variables o no, porque uno puede ganar más o menos en un momento de su vida u otro, pero como yo disfruto, pero sé que esto no es negociable, o sea, yo sé que mes a mes tengo que aportar tanta plata para el retiro. Entonces ese es como el equilibrio que yo le encontré, al menos en mi caso, para poder pasarla bien, pero tampoco sacrificar mi futuro. Claro, o sea, de alguna manera vos decís, vos hiciste la cuenta de necesito tanta plata para jubilarme y ganar tanto por mes para poder estar cómodo en mi retiro. Pero tampoco, digamos, nadie se quiere jubilar temprano para vivir prácticamente en la calle, ¿no? O sea, si te jubilas temprano es para más o menos estar cómodo en el retiro. Y dijiste que necesito tanto dinero invertido, asumiendo promedio de mercado, etcétera, y es como que tenés un auto de BIN en tu cuenta, ¿no? Te evitas todos los meses de tantos dólares. Sí, 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 todos los meses transfiero una cierta cantidad de plata a mi cuenta de inversiones, la invierto con el objetivo del retiro, y bueno, pero me parece fundamental esto de, como que esto que le dicen, ¿no? De pagarte a vos primero. Después lo que sobra, sí, viajo, disfruto, hago lo que quiero, pero tengo estos no negociables, que uno de ellos es el retiro, donde yo sé que mes a mes sí o sí aporto una cierta cantidad de plata que va con ese objetivo. Claro, eso me parece clave también, sobre todo con lo que vos dijiste recién, del tema de las jubilaciones en Argentina, que son de terror. No es solamente un tema argentino, digamos, en la mayoría del país, del Sí, en mundo, están las general. jubilaciones con problemas. Pero las jubilaciones promedio me dijiste que eran la jubilación mínima, perdón. La mínima no llega a 400.000, la promedio es un poco más alta, pero tampoco llegaba a los 600.000. Claro, yo recuerdo haber visto el número que había 6,5 millones, 6,6 millones jubilados, de los cuales la mitad ganaba la mínima. Eh, entonces, como que hay un montón de gente que está en una situación muy compleja, porque si ganás 400 lucas por mes, bueno, no hay que recurrir al INDEC para darte cuenta que no alcanza para nada, y menos con estos gastos adicionales como mencionabas. Así que llegar al retiro con o sea, no importa si es temprano o no, pero llegar con dinero ahorrado es fundamental para no pasarla mal.
Es que sí, o Eh, sea, realmente creo que eso de como confiarse en que el Estado te va a pagar o que vas a vivir solo de la jubilación del Estado es algo que ya la gran mayoría de la gente, o al menos los que siguen alguna cuenta de finanzas en alguna red, al menos le surge, viste, la duda de decir, che, yo ya sé que no puedo depender de esto. Pero obviamente hay que hacer algo al respecto porque solo con pensarlo no pasa nada. y sí, no, sí, no van a caer las 3.000 hectáreas ahí de la nada. No va a aparecer un Ya tío que no quisiéramos. conocemos. Estaría bueno. Genial. Y ahí, bueno, yo justo estaba jugando ahí con una calculadora y me puse unas cuentas de que, siendo con esta idea de retirar $1.000 por mes, ajustado por inflación, más o menos $300.000 sería un número que uno podría buscar necesitar invertidos en el mercado, o sea, puestos en la bolsa. No en una casa, no en efectivo, sino $300.000 en la bolsa. Ahora, siendo de nuevo el caso de, está bien, pero tengo cero. ¿Cómo junto $300.000? Ahí, digamos, ¿qué diría, digamos, Paula, qué diría Ley de Ahorro de cómo alguien puede arrancar a juntar esto? Vos decías que todas veces separas un poco de plata, pero más o menos cómo es la fórmula. Mira, si pensamos en este número que decías vos, que está buenísimo, $300.000, podemos como jugar un poco con los plazos, ¿no? Si lo pensamos, vamos como del más grande, si querés, de acá a 10 años. Bueno, si yo quiero $300.000 de acá a 10 años, con una tasa estimada del 8% anual, tendría que estar aportando más o menos unos $1.600 al mes, que para muchos puede ser muchísima plata. Si pensamos de acá a 20 años, se achica muchísimo el número, serían unos $523, que por, al menos o sea, por algunas encuestas que fui haciendo en Instagram, o sea, también a clientes, pero principalmente en Instagram, es un monto que muchos pueden llegar, la mayoría planeaba en unas encuestas que hice en historias, planeaba invertir para el retiro mensualmente entre $200 y $500. Eh, No, y perdón, recién dijiste que 20 años, ¿cuántos son dólares son por mes? 524. 524, que en pesos son, a ver, en la moneda argentina, ya, 700 lucas por mes, más o menos. Bien. Si lo hacemos a 30 años en lugar de a 20, pasa de 524 a ver, jugamos acá con los números, a 212 por mes. Entonces, $300.000, si todavía, si son alguien como más o menos de nuestra edad, creo que vos sos un poco más joven, pero entre 30 o 35 años quizás, con 200 y pico de dólares al mes puedes estar pensando en al retiro, estimativamente, tener unos $300.000, que por lo que vos decías es un número que puede servir para tener una jubilación digna. Claro, o sea, que además algo que tiene que tener en cuenta es que, si bien acabo de hablar muy mal de la jubilación en Argentina, si vos tenés esos $300.000, la jubilación del Estado la vas a cobrar igual, no es que no te la van a dar. Así que es un plus extra que tenés, por lo cual si querés retirar, no sé, 1.000 más la jubilación, ya el número empieza a ser un poco más interesante. Así que eso es algo que también tengo que tener en cuenta. O sea, si bien es malo la jubilación estatal por sí sola, es un extra lo que sea nosotros tengamos. Y si tiene un alquiler por una propiedad también es otro extra, así que eso es algo que uno puede empezar a sumar. Y está bueno en su planificación personal. Sí, sí, O son sea que complementos. no, sin duda. Y, o sea, entonces, pues, con lo que estaba diciendo, alguien que ahorre, recién yo lo especifico porque por ahí es un poco más, no sé, la gente lo ve con su sueldo, pero si ahorras 280.000 pesos más o menos, puedes terminar con $300.000 con la fecha que te jubiles, en 30 años. O sea, si tenés En 30 a 30 los años, sí. 60 tenés 300 lucas, que son, no sé, dos ambientes. Eh, Hablando de Rosario, no sé cuándo van las propiedades en Capital, yo vivo acá en Rosario. Un poco más, Eh, pero sí. pero bueno, es un número interesante y no parece una locura. O sea, obviamente no todo el mundo puede ahorrar 280 lucas, por ahí uno puede ahorrar menos, pero son números que no son tan locos como uno cree. Eh, Genial, genial, genial. Y ahora, la otra pregunta que por ahí surge a la gente es, che, bueno, está bien, ponele que llego a ese número, o llego un poco menos, y en vez de 300 tendré 200, pero bueno, no voy a llegar con cero a la jubilación, y no va a estar tan complicado. Pero ahora, la gente que tiene esa plata, ¿qué hace con eso ahora? La gente que tiene, vos decís, hoy invertir mes a mes, Claro, o sea, yo o llegado el ok. momento. No, digo, ahora tenés 300.000 pesos en la cuenta bancaria, la tenés en tu billetera digital. ¿Qué haces con eso?
Vas Bueno, y compras un bono, qué bono, qué compras, las pones en una cuenta remunerada, en un plazo fijo, mira, yo vas a un creo que ahí casino. depende. No, claro, te haces trading. No, mentira. No, trading no, chicos. Se necesita estudiar mucho para hacer trading. Con un cursito de 2, 3 meses, como te venden a veces, no sepan que trading no funciona. Pero yendo concretamente a la pregunta, lo que se suele hacer, como la clásica, es mandarlo al S&P 500, o sea, el CDR o, bueno, si se tiene la cuenta fuera, directamente SPY. Eh, Eso es un índice de 500 empresas importantes del mercado de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que cuando se habla del mercado, se suele hablar del S&P 500. Entonces, uno puede invertir ahí mes a mes, lo deja sin hacer nada. O sea, la idea es ponerlo ahí y que haga lo suyo. Eh, Esa es como la clásica. Después uno, dependiendo también el tiempo que queda, porque no es lo mismo alguien que dice, che, yo me quiero retirar en 5, 10 años, que alguien que se quiere retirar en 30. A mayor plazo podemos tomar mayor riesgo. Entonces, de esa manera vamos viendo qué podemos hacer. Pero también se puede pensar en hacer lo que se llama una cartera permanente, por ejemplo, que sirve para todos los ciclos del mercado. Metes oro, por ejemplo, metes bonos del tesoro, Mm. metes ETFs de acciones de distintos sectores o del mercado en general. Pero concretamente, si quieren elegir una opción, tipo sin pensar, el S&P 500 es la clásica. Es fuerte al medio, digamos. Así es. Perfecto, claro. Y el SPY, que es por ahí el ETF más conocido, por ahí el que no sabe que es un ETF. ¿Querés explicar un poco eso, Pau? ¿Qué sería? Porque por ahí la gente dice ETF y algunos dicen, no sé qué es eso. Los ETF son fondos que cotizan afuera. Desde Argentina, es decir, uno puede. Existe algo que se llaman índices, que son formas de, como representaciones de países, de sectores. Entonces existen índices, por ejemplo, de países emergentes, índices de empresas del sector tecnológico, y se puede comprar ETFs, que son fondos que lo que hacen es replicar el comportamiento de esos índices. Entonces, en concreto, si yo me compro un ETF del S&P 500, lo que estoy haciendo es comprarme un fondo que lo que busca es replicar la evolución de la cotización de 500 empresas importantes de Estados Unidos. Con esa misma lógica se puede comprar ETFs, es decir, fondos de un montón de sectores, de países, etcétera. Pero el más común, el que se suele llamar el mercado, es el S&P 500. Claro, que justamente el que hablabas de esta tasa en promedio de crecimiento anual es sobre justamente este. Es como que la gente que dice cuando la bolsa se destruyó o la bolsa subió es este. No es otra cosa que esta cosa. Eh, Genial. Y de hecho hay números, más o menos para tener una idea, ese SPY a nivel histórico, en promedio, a muy largo plazo. O sea, no es un plazo fijo, puede subir y puede bajar. De hecho, ha bajado varios años. Pero en promedio a largo plazo ha subido 10% al año y descontando inflación es 6% al año, más o menos. Por lo cual, bueno, es una inversión que está bastante probada, bastante validada. Em, Genial. Y esto que recién decías, que no es lo mismo para alguien que se jubiló o se quiere jubilar en 30 años y alguien se quiere jubilar, no sé, en 5 años el año que viene. ¿Qué irías cambiando? O sea, o sea, arrancás con ese piedra, que es como fuerte al medio. Y cuando faltan 5 años, ¿qué haces? Y vas bajando el riesgo. A mí me gusta pensar en carteras un poco más diversificadas, no solo S&P 500. Esa es como la fácil. Vos no querés pensar, mandás el S&P 500. Querés diversificar un poco más y gestionar un poquito mejor el riesgo, podemos armar, por ejemplo, una cartera como esta que te decía, permanente, que lo que va haciendo es respondiendo de distinta manera a cada tipo de activo. Se eligen activos distintos que responden a distintos ciclos económicos. La economía es cíclica, tiene momentos donde sube, tiene momentos donde baja. Entonces hay activos que son más adecuados para cada parte de ese ciclo de la economía. Pero en concreto, a medida que va quedando menos tiempo, lo ideal siempre es bajar el riesgo. ¿Cómo bajamos el riesgo? Bueno, pasando de algo que es que tiene mucha volatilidad a algo que sea menos volátil. ¿Cómo lo podemos hacer concretamente? Bueno, si estoy en el S&P 500, puedo empezar a pensar, ya cuando falten menos años, en algo más de renta fija, ya sea por ejemplo, un ETF de bonos del tesoro, que en realidad eso a vos no te da una renta fija, porque depende de la cotización. Esa es una gran diferencia entre tener el instrumento de renta fija o tener un ETF de renta fija. Son dos cosas distintas. Pero a menor tiempo te quede para el retiro, conviene ir bajando el riesgo y se puede hacer con instrumentos de renta fija, por ejemplo.
Claro, o sea, a medida que vos estás más cerca de retirarte, como las acciones suben y bajan y vos por ahí no te quieres arriesgar, cuando ya tenés, no sé, 55 años y te faltan 5 años para el retiro, empezás a tener bonos, digamos, y empezás a tener un porcentaje de bonos en la cartera. Sí, Em, sí, ahí depende por ahí cuánto tiempo te falta exactamente, o también uno qué tan cómodo se sienta, o cómo uno vea que viene el mercado también, porque quizás es un momento donde venimos en una baja y decís, bueno, no, yo no quiero rotar ahora, sino que quiero esperar, depende de muchas cosas, ¿no? Pero como el lineamiento general es ir bajando el riesgo y una opción es con renta fija. Genial. Y ahí justo estamos un poco preguntando en el chat. La gente que quiera preguntar puede hacerlo directo en el chat, vamos a contestar todo al final. Pero bueno, seguir respondiendo una que vi ahí entre los comentarios. Era el que ya se jubiló o se está jubilando dentro de 3 meses. ¿Esa persona tiene un cambio en la cartera? O sea, porque yo creo que alguna gente por ahí tiene la duda de, se me jubiló y ¿qué tengo que hacer? ¿Vendo todo y me quedo en dólares? ¿O sigo invertido? ¿O vendo una parte? ¿O cambio todo a bonos? O sea, ¿cómo más o menos es lógico cuando ya estás en un estado pasivo en el cual ya no generas más un sueldo y te dedicas a retirar plata, digamos? Lo ideal es que se haya, o sea, llegado a que vos al momento de retirarte tengas un capital tal que lo puedas poner en renta fija y que esos intereses te cubran el costo de vida, que es la cuenta que sacábamos antes. Eso es como el escenario ideal. A veces uno llega al retiro y no tiene esos, en este caso, $300.000, por decir algo. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es invertir en algo de renta fija, que bueno, si es en Argentina, se verá si es una obligación negociable o qué. Si es afuera, quizás un bono del tesoro, un bono corporativo, también según el monto, porque bueno, los mínimos afuera para renta fija son un poco más altos que en Argentina. Pero sí, ya no estaría, al menos es mi opinión, en renta variable y me pasaría a renta fija en el escenario ideal, haciendo que solo los intereses me sirvan para vivir en el día a día y yo mantener ese capital ahí invertido. Eh, pero no retiraría todo y listo. Lo mejor es que se mantenga Ok. invertido y que vaya generando intereses y poder vivir con esos intereses. Claro, o sea, vos no sos tan partidaria de esta idea, que de hecho hay un libro en Estados Unidos bastante famoso, que es el Die with Zero o morir con cero, que básicamente significa ir comiéndote el capital e ir como gastando parte de esa plata. No solamente los intereses, sino los ahorros. Y ahí depende de cada uno. Vieron que se habla, en Argentina también está ese dicho de la herencia es un error de cálculos. Hay gente que quiere Claro, dejar una herencia si es que tiene hijos a sus hijos o a quien sea, y hay gente que no, que se la quiere gastar toda y bueno, pero implica un riesgo también, porque decís, che, si de repente yo vivo más de lo que espero, ¿qué hago? claro, sí, o sea, uno tiene que ser un poco más conservador, no sé, tampoco va a salir 150 años, ¿no? O sea, No. Pero la esperanza de vida ahí que me preguntabas, ahí estuve viendo, 77 años más o menos para el 2024 en Argentina. claro, pero bueno, uno acaba ahí de 90, entonces como que tienes un cálculo bastante conservador. Sí. Em, Bien, justo ahí recién estaban preguntando si se pueden heredar las inversiones. Em, Se puede, pero tiene que ir a sucesión. claro. O sea, básicamente va a pasar por un juez, va a haber unos gastos en el medio. O sea, si tenías 100 no van a llegar 100, pero tampoco es tanto. No hay un impuesto de herencia en casi ninguna provincia argentina. Creo que justo Cava tiene uno, que es muy pequeño, pero hay uno. Provincia de Buenos Aires tiene. Sí. Es provincia, no es Cava. En provincia hay uno que es muy pequeño igual, no, como que yo te diga el 1%, me parece, es algo bastante pequeño. Y después me parece que hay unas misiones, pero bueno, no sé, Santa Fe no tiene, Entre Ríos no tiene, bueno, la mayoría de los lugares no tiene. Es lo que es el impuesto a la herencia, es algo en Argentina y no es tan común. Sí, por ahí algo a tener en cuenta que afuera, los números afuera sí hay, en Estados Unidos hay un impuesto a la herencia, así que es algo que las que te dan cuenta afuera tienen que tener en cuenta. Genial, genial, genial. Y sobre esto que vos estabas diciendo, acá meto un mini chivo, pero de la cartera permanente, nosotros en LB tenemos justamente la cartera permanente como estrategia recomendada dentro de la aplicación. Nosotros le pusimos un nombre por ahí más marketinero que es cartera anticrisis, que es un poco más descriptivo, pero es básicamente una cartera que uno dentro de la app la puede comprar directamente con pesos o con dólares
Y lo que tiene es, sí, si no me equivoco, es 25% de oro, 25% de acciones, 25% de bonos largos del Tesoro americano y 25% de bonos cortos, eh, que son bonos a 3 meses. Al menos nuestra versión. Después hay un montón como de versiones de la carta de anticrisis. Que es algo que solucionamos, que bueno, yo había hecho un video, me acuerdo hace un tiempo, que es básicamente como una cartera que no va a hacer rendir un montón, no va a ser la cartera que más plata genere, pero es como, tenemos fuerte al medio, le va a ir siempre bastante bien y nunca te va a ir muy mal en una crisis. Sí, sí, es ahí Eh, gestionar, es un buen balance, me parece, este tipo de carteras permanentes o anticrisis, como lo quieren llamar, pero para balancear riesgo y rendimiento, porque tampoco, de vuelta, depende de los años también y todo. Yo, por ejemplo, mi cartera para el retiro tengo casi todo es renta variable. Eh, entonces, depende también del riesgo que cada uno quiera asumir. y en vos sos, digamos, dentro de las tres categorías típicas cuando uno habla de un inversor, sos conservadora, moderada, agresiva, ¿cómo es un poco tu perfil? Para el retiro, agresiva, porque faltan un par de años. Entonces es Claro. como mi cartera a mayor plazo, entonces ahí es donde soy más agresiva. Y después para más mediano plazo o corto plazo soy más conservadora. Perfecto. Y en tu caso, por ejemplo, en la más agresiva, bueno, no hace falta que hables de tu cartera personal, pero digamos, hablemos de una cartera agresiva de retiro. En ese caso, ¿vos irías directamente por ese pediría? O si tenés que asesorar a un cliente, irías más por una cartera de stock picking, de elegir alguna empresa, decir, che, no sé, compra Amazon, compra Apple, o vas por comprar el índice y listo. Depende de qué tanto tiempo, qué tanto esfuerzo le quiera dedicar la persona, que esa es una pregunta que siempre le hago a la gente, de qué tanto esfuerzo le querés dedicar. Si no le querés dedicar nada de esfuerzo, buscamos algo, no necesariamente única, solo el S&P 500, pero sí hacemos una cartera por ahí con ETFs, entonces esa gestión ya está ahí, la persona lo compra, se olvida, no tiene que hacer más nada. Ahora, si es alguien que por ahí sí le interesa, que le gustan las inversiones o le interesa incluso estar como buscando un rendimiento un poquito más, ahí sí hacemos un análisis más, que de hecho nosotros tenemos una cartera de CDRs, pensando en Argentina, que todas las semanas la actualizamos y ponemos precios sugeridos de entrada, por ejemplo. Entonces ahí analizamos cómo viene el mercado y elegimos algunos CDRs en particular para que quien quiera ir por acciones, tenemos como eso ahí estándar y después, bueno, vemos el caso a caso, obviamente. Pero hacemos ambas cosas. Según lo que la persona quiera, vamos por algo más estándar si se quiere, o algo un poco más puntilloso de, che, esta empresa presentó resultados o se espera que le vaya así, los números vienen así, o sea, nosotros hacemos mucho más análisis fundamental si se quiere que análisis técnico. Claro, o sea, de alguna manera, al que es una persona que le va a dar más bola a la cartera y va a estar viendo el precio de todo, le decís, che, hoy comprá Mercado Libre, dentro de 3 meses, che, Mercado Libre subió mucho, cambiala y comprá Amazon. Estoy diciendo cualquier nombre, ¿no? Para decir empresas que la gente conozca. Y para el resto de las personas es, che, bueno, no, compraste ETF o estos dos ETF que son conocidos, es muy diversificado, es economía global y volvé a conectarte en tu broker dentro de 20 años. Esas, digamos, son Sí, las ponele que sí, alternativas. sí, sí, sí. No, no, no nos gusta hacer trading, o sea, no andamos rotando carteras, Ujú. pero al momento de hacer la inversión sí analizamos bien las empresas, eso sí. Genial, genial, genial. Sí, yo en mi caso personal con mucha gente siempre le digo de invertir en, sí, BTI, que es básicamente el SPY, pero con más empresas, y en bonos, ¿no? En BND. Entonces por ahí como mi fuerte al medio, pero bueno, cada uno tiene su distinta cartera. Genial. Y algo que bueno, por ella quería empezar a meterme es con las preguntas que veo que sé que hay mucha gente que están, de los que se metieron, que deben andar con una situación personal para resolver. Bueno, me están preguntando si paga dividendos el SPY, primero que nada. El tema con los dividendos es que si vos o sea, no es eficiente a nivel impuestos. También depende si tenés la cuenta fuera o no, pero son empresas que pueden ir pagando dividendos, pero a vos no te llega el 100% de ese dividendo. Entonces, estratégicamente no te conviene tanto ir con algo que es de dividendos. Hay ETFs, por ejemplo, que son de acumulación y otros que son de distribución. Los que hacen de distribución van pagando dividendos cada cierto tiempo, en cambio los que son de acumulación van reinvirtiendo, que eso puede ser más eficiente.
Claro. Puntualmente ahí el SPRA paga, digamos, cuatrimestralmente dividendos, que son básicamente son los dividendos de las empresas que están dentro del SP, del Standard Poor's 500. Pero sí tiene esto que dice Pau, donde mucha gente le gustan los dividendos y es como una cosa como sexy o que la gente mira en finanzas, pero que no termina de convenir, porque hay un 30% de impuesto a los dividendos. Así que no es de lo mejor, Igual pero son bueno. mínimos, o sea, los dividendos del S&P, no me acuerdo ahora el número exacto, pero no es que es una locura lo que paga. Lo más interesante del S&P 500 es la revalorización a lo largo del tiempo. Claro. Eh, y ahí, digamos, bueno, un poco por la misma pregunta que estaban haciendo, es alguien que espera 15 años, ¿cómo reparte entre dividendos? Perdón, ¿cómo reparte entre acciones y bonos? Siempre depende del perfil, pero si me preguntas a mí, yo a 15 años por ahí haría un 80% en renta variable y un 20% si querés en renta fija, o incluso más, o sea, depende del riesgo que quieras asumir, pero un 80-20 ya es bastante arriesgado porque tenés un plazo largo. Y en términos de acciones, haría una parte, o de vuelta, depende del caso, el riesgo y Mm. el tiempo que quieras asumir, pero diversificaría en sectores y también buscaría quizás alguna que otra tipo stock picking ahí, no sé. Tiro, no lo tomen como recomendación de inversión, pero por ejemplo, Visa es una empresa que tiene márgenes altísimos y que ha sabido innovar. Entonces yo creo que, por ejemplo, de acá a 15 años puede ser una buena opción. Eh, y nada, ir como eligiendo así casos concretos. Tampoco tendría una cartera súper extra mega diversificada de, no sé, 30 activos, porque también llega un punto donde la sobrediversificación no te sigue mejorando el riesgo. Claro, y también llega un punto en el cual las personas que no se dedican a hacer asesor financiero como que no puede estar todo el día. O sea, sos dentista y te dedicas a tu trabajo, sos médico, sos camionero, sos lo que sea que hagas, pero no puedes ir 30 empresas, es un montón de laburo. Eh, Genial. Y bueno, también, nada, cualquier persona que quiera ir comentando o haciendo una pregunta lo puede hacer directamente por acá. Me parece que la segunda parte de la pregunta, que si irías por acciones que pagan dividendos, creo que un poco ya la contestaste recién. Eh, Sí, no es que no, pero no es lo más eficiente. O sea, no me focalizaría en que pague sí o sí dividendos. Yo me enfocaría en comprar una acción que a mí me interese. O sea, si es por acción concreta y no pensando en un ETF, sino en una acción que sea una empresa que haya demostrado que puede ir evolucionando a lo largo del tiempo y saber adaptarse. Porque hay una realidad también hoy en día que es todo cambia tan rápido que también lo que uno ve de la historia pasada no significa que se replique en el futuro. Entonces, para mí hay una componente clave a la hora de analizar una empresa, más allá de los números y todo, es cómo ve uno al management de la empresa, a ver si son flexibles o no, si son resilientes, si se van adaptando a los cambios, porque de acá a que nos jubilemos, pensando en una cartera para el retiro, las cosas van a cambiar, entonces la capacidad que tenga esa empresa de adaptarse va a ser fundamental, pague o no dividendos. Perfecto. Y hago por ahí doble clic en algo que dijiste hace 2 minutos, que es el tema del riesgo. O sea, por ahí, no sé, la gente que nosotros trabajamos en inversiones, estamos muy acostumbrados a hablar de perfil conservador, perfil moderado, agresivo, y como que agresivo muchas acciones, conservador muchos bonos, como que eso más o menos es una especie de tablita. Pero por ahí es muy difícil transmitir esta idea de qué es ser agresivo de alguna manera, porque está el test del inversor que te hacen. Nosotros lo hacemos cuando dieron la cuenta en el de finanzas, pero es un test medio regulatorio y por ahí la gente, si no te sentás con alguien es difícil transmitir la idea de agresivo, ¿qué significa? ¿Vos, Pau, cómo le explicarías a alguien o le transmitirías, che, si sos perfil agresivo, tenés que estar dispuesto a tolerar esto de alguna manera? Y, por ejemplo, no sé, si de repente o sea, tu capital, tus inversiones bajan un 40%, ¿qué haces? ¿Vendés? ¿Compras más? ¿Te desesperás y te preocupas pero no haces nada? Como ver un poco eso, ¿no? Porque también hay algo que les debe pasar a ustedes a la hora de hablar con alguien que quiere invertir, como entender el subtítulo. Porque hay gente que te dice, no, sí, yo soy agresiva, yo soy así, y después, pero vos te das cuenta que en realidad no, porque a todos les gusta el riesgo cuando le va bien, ¿viste? Pero de repente cae y se ponen locos. Entonces, dejar bien en claro cuáles son los riesgos. En algunos casos hay algunos instrumentos que, por ejemplo, se puede analizar el VAR, que es el valor a riesgo, que te dice como en el peor escenario, no sé, $10.000, ¿a cuánto se podrían ir? Según es la historia, ¿no? Pero bueno, para tener una idea. Eh,
Entonces, entender eso, o sea, ante una caída de X porcentaje del capital, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo te sentirías? Eso sería. Claro, sí, ese subtítulo me parece muy importante y creo que ahí es donde está un poco el valor de un asesor financiero en muchas medidas, porque a veces vos decís, che, no, me encanta el riesgo, sí, pues la gente tiene por esta imagen de que la bolsa viene subiendo y dice, "Oh, el riesgo no lo materializa, no lo ven como algo que puede pasar, como, ah, si sube todos los años, ¿qué riesgo hay?" Claro, bueno, pero en 2008 la bolsa bajó 50%. Pasa que pasó hace mucho tiempo eso, ¿no? Y por ahí uno se olvida. No sé, por ejemplo, hay gente que también dice que es muy agresiva, pero por ahí mantienen tres hijos. Y es como, che, pero no puedes arriesgarte tanto. Eso es algo que también uno tiene que tener en cuenta, como no sé, las realidades personales de uno, más allá de que si te gusta el riesgo o no. Em, Genial. Y después hay una pregunta que hicieron acá, que, bueno, en realidad son las dos bastante parecidas, de alguna manera. Está esta sobre los mercados emergentes, que es, che, ¿qué pasa si el dólar deja de ser la moneda global de Estados Unidos? ¿No es interesante tener pie en mercados emergentes? Hablando de un retiro de acá a varias décadas, ¿no? Sí, emergentes o cualquier otra región, digamos, no sé, por ejemplo, si uno quiere pensar, no sé, en China, hay ETFs de Japón también, uno puede invertir en India, en Arabia Saudita, o sea, la verdad es que hay un montón para diversificar, pero sí, me parece fundamental, incluso hace poco con los CDRs estaba todo muy focalizado, bueno, todavía está muy focalizado en Estados Unidos, pero de a poco van llegando nuevos CDRs en Argentina de ETFs de economías de afuera, de Europa, de Japón, como les decía. Entonces, eso nos permite diversificar bastante, de una forma bastante sencilla, pero sí, me parece importante diversificar en términos de regiones, de países, porque, bueno, obviamente de acá a muchos años no se sabe qué puede pasar. Perfecto. Y ahí voy a pasar, nada, pasé por el chat. Nosotros, bueno, justo en LB Finanzas, dentro de la plataforma, permitimos que la gente invierta en ETFs de todo el mundo, no solamente si tiene CEDAR o no. Y un poco los que creo que nombraste. MChi es un ETF de China, si quieren invertir en empresas chinas. No me salió el espacio ahí, pero EWZ es un ETF de Brasil para empresas brasileras. BXUS es un ETF de todo lo que no sea Estados Unidos. O sea, Alemania, Japón, China, India, bueno, todo lo que no sea Estados Unidos también. Así que sí, hay opciones. Digamos, si uno quiere ir totalmente global, no solamente el S&P. Perfecto. Y ahí, ya por ahí, un poco como cerrando las preguntas, está esta otra que hace Stephanie Peña, que es, si tengo una cuenta de banco en Estados Unidos y necesito enviar para invertir en un broker en el exterior, eh, ¿se puede enviar? Lo sucede a través de mi broker argentino, persona con cuenta extranjera. No entendí bien la Creo pregunta. Sí, pero me parece que habla por ahí del dólar cable. Para quien no sepa qué es el dólar cable, es el dólar que nos relaciona con el exterior. Así como está el dólar MEP, que quizás lo conocen, que es comprar un activo en pesos y venderlo en dólares, o a la inversa, vender dólares MEP, sería un activo que cotiza en pesos y en dólares locales de Argentina. Se puede hacer lo mismo con dólares del exterior, que son los C, el dólar cable. Entonces, si yo tengo plata en Argentina, puedo comprar ya sea con pesos o con dólares MEP no sé, el bono de la L30, por ejemplo, es uno de los que más se suele utilizar. Compro ese bono a L30 en pesos o a L30D en dólares, lo vendo en C, es decir, lo vendo en dólar cable. Es el mismo bono que lo compro con pesos, por ejemplo, y lo vendo en dólares cable. Y eso ya me genera dólares cable en mi cuenta comitente. Con eso lo puedo sacar a mi cuenta, si tenés una cuenta bancaria en el exterior, en Estados Unidos o donde sea, ya lo puedes sacar directamente y bueno, mandarlo a donde quieras. Perfecto, perfecto, sí. Sí, creo que la pregunta iba por ese lado. Y ahí sumo, Stephanie, nosotros en LB Finanzas lo que hacemos es abrirte desde Argentina una comitente en Estados Unidos y te permitió fondear en pesos. O sea, por detrás nosotros somos un agente de bolsa local, así que esto que comentaba Pau lo hacemos. Entonces, cuando vos apretás comprar Apple o un ETF de afuera, por detrás te hacemos todo esto de CSL para fondearte afuera, pero te quitamos la complejidad. O sea, todos los clics y todas las compras y ventas de bonos se hacen por detrás, pero vos simplemente vas y adquirís el activo. Así que eso también es una posibilidad. Perfecto, bueno, la verdad que hubo bastantes preguntas. Sé que el tema del retiro es algo que a la gente le importa bastante. Y, perdón, última pregunta. Ahora sí, hay una Pablo Aguirre que es,
Bueno, el tema impositivo, no sé si lo querés contestar, Pau. Eh, Contadora no soy, pero ahí recomiendo siempre cuando es un tema impositivo consultarlo con su contador desde ya. O sea, si están exentos o no de bienes personales es como muy caso a caso. ¿Y yo en qué invierto cada mes para mi retiro? Principalmente ETFs. Por ejemplo, mi cartera para el retiro hoy, no la tengo acá abierta como para mirarla, pero tengo, por ejemplo, el CIBR, que es un ETF de ciberseguridad, tengo el GLD, que es un ETF del oro, tengo el TLH, que es de bonos del tesoro de largo plazo, es un porcentaje muy chiquito y es lo más similar a la renta fija que tengo. Eh, Tengo Berkshire Hathaway, obviamente, me encanta esa empresa. El S&P también, tengo del S&P. Tengo SOX, que es un índice de semiconductores. Y como yo siempre soy honesta y digo las cosas como son, también tengo uno de litio que me fue súper mal en eso del litio, que viene medio mal, pero bueno, a largo plazo le tengo fe. Y sí, principalmente así está compuesta mi cartera. Tenés bastante tecnología. Sí, como tenés varias cosas como de futuro, tipo como litio, ciberseguridad, semiconductores, como Sí, apostando a cosas que Sí, sí, de largo plazo, el CGW, que es un ETF de agua también. claro, que invierten en empresas que purifican agua o algo así. Sí, sí, y que sí, justamente que se dedican a todo eso. Mira, esa no la tenía. No la he escuchado nunca, la de agua como activo. Está muy buena. Perfecto, bueno, no, creo que hicimos un repaso bastante interesante de cómo, digamos, más o menos, si jubilarse es posible, más o menos cuánta plata hace falta, cómo hacerlo de alguna manera, o sea, en qué invertir, si es posible o no es posible, y distintas opciones para hacerlo. Obviamente a todo el mundo, un poco lo que le digo es, cuando va a empezar a invertir, quizás no hagan trading, eviten eso, va por largo plazo. Antes por ahí de agarrar e invertir un montón de dinero, arranquen un poco para familiarizarse, para entender un poco. Varias veces vale la pena juntarse con un asesor financiero, como al menos para charlar un rato. No hace falta que les tomen la cartera, no hace falta que les paguen comisiones por lo que operen, pero por ahí pagarles una hora, lo que sea, para charlar con alguien como Paula, puede ser muy útil para quitarse dudas. Yo creo que una de las principales cosas por las cuales la gente pierde plata en el mercado es por equivocarse, ¿no? Y por ahí esas decisiones caras, alguien como Paula les puede ayudar. Em, Sí, también hay un tema ahí que, o sea, si uno va a estar aportando mes a mes por un montón de años, la verdad es que sería una pena no estar haciéndolo de la mejor manera, si uno compara por ahí lo que puede llegar a salir una consultoría conmigo o con quien sea, ¿no? Con respecto a lo que uno va a estar aportando y lo que puede llegar a ganar, aunque sea para tener un pantallazo general y armar una cartera para armar y olvidarse, me parece que es importante. Genial. Y ahí, bueno, Pau, te quería, ya un poco para cerrar, preguntar si tenías algún consejo o algún mensaje que le querías transmitir a alguien que está pensando en su jubilación y todavía no arrancó a trabajar en eso. Y que empiece, aunque sea, que la clave es la constancia. Eso es como lo más importante. Independientemente del monto, así sean $50 al mes que hoy vos puedas ahorrar, primero que te separes eso, ni bien cobrás o a medida que puedas si tenés un ingreso variable, pero que sea lo primero que hagas y lo mandes a invertir y te olvides. No hace falta estar pendiente de cuál es el instrumento que más conviene. ¿No querés perder tiempo en eso? ¿No querés invertir tiempo en eso? Comprar el S&P 500 y a la larga las estadísticas al menos están de nuestro lado de que lo más probable es que te vaya muy bien. Entonces la constancia, así sea poquito, a largo plazo es fundamental. Y si no querés pensar mucho, al medio, como decía Santos antes, el S&P 500 es una buena opción. Buenísimo, perfecto. Bueno, muy interesante ese consejo que das de la constancia. Justo ahí estaban preguntando tema de automatización de inversiones y lo mezclo con lo que decía Pau de la constancia. Nosotros en LB hace poco sacamos una funcionalidad que uno puede automatizar para que te evite plata de la cuenta y te invierta en lo mismo que vos quieras con una frecuencia elegida todos los días, todas las semanas, cada 2 semanas, todos los meses. Así que es más, si quieren automatizar la disciplina y no tener que andar pensando, pueden configurar una plataforma y decir, che, quiero poner 50 de todos los meses en ese pediría y listo. Estoy durmiendo en mi casa y funcionó y lo hago. Pero bueno,
No me quiero pasar tampoco de tantos chivos, esto es educativo, no es para vender la CLB. Así que bueno, espero que esto les haya servido para empezar al menos a explorar la idea de una cartera de retiro. De nuevo, esto es importante, es para ustedes, no es para otros. Cuando tengan 60 años, si no tienen dinero ahorrado, es complicada vivir una jubilación estatal. Ya la mayoría lo sabe, lo ha visto por ahí un familiar. Así que estos pasos pueden ser muy importantes. Quería agradecerles a todos por sumarse, quería agradecerte a vos, Pau, la verdad, por aceptar la invitación, por sumarte, por compartir acá, la verdad que estuvo muy bueno. Así que bueno, nos veremos pronto en una próxima edición de Charlas de Bolsillo. Un gusto a Bueno, todos, nos gracias a vemos. vos, Santos. Gracias a todos. Chau, chau.